Buenas, somos Theo Buter, Pablo Groisman y Nicolás Rosenberg y vamos a presentar nuestro trabajo práctico de procesamiento avanzado de señales en el que vamos a ver relaciones entre variables macroeconómicas argentinas. Los objetivos de este trabajo van a ser buscar relaciones de correlación entre las distintas variables macroeconómicas argentinas. También comparar relaciones encontradas entre distintas técnicas de Machine Learning y funciones estadísticas como correlación. También vamos a buscar relaciones entre eventos políticos reales del país y la actividad económica. Ahora vamos a hablar un poco del preprocesamiento de datos y del trabajo que hicimos para construir las series temporales. El primer dato que tenemos es el del EMAE, que es un estimador mensual de la actividad económica argentina. Los datos fueron obtenidos de la página del INDEC, el cual tiene dos series, una que va de 1996 al 2004 y otra que va del 2004 al 2025. Realizamos un empalme de las dos series aprovechando los años que estas series comparten y pudimos reconstruir una única serie temporal para el EMAE desde 1996 hasta el 2025. El segundo dato es el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Este fue el dato más difícil que tuvimos porque tuvimos que armar la serie con tres series distintas. Usamos los datos de Gran Buenos Aires de 1996 a 2006, de San Luis de 2007 a 2016 y a partir del 2016 el gobierno nacional empezó a proveer este dato y usamos hasta el 2025 los datos del gobierno. También aprovechamos los datos que compartían estas series y armamos la serie final. Después, procesando esta serie de precios al consumidor, pudimos calcular la serie de inflación intermensual, que básicamente es la serie que nos dice el porcentaje que varía el IPC de un mes al siguiente. También encontramos la serie del SMBM o el salario mínimo vital y móvil, que es básicamente el salario mínimo por ley que tiene que cobrar un asalariado en blanco. Este dato lo tuvimos del INDEC y estaba desde 1996 hasta el 2025 de manera limpia. También para poder hacer una mejor comparación entre el salario mínimo entre meses, lo que hicimos fue calcular el salario mínimo real, que es básicamente el salario mínimo pero dividido por el IPC o teniendo en cuenta la inflación. Y de esta manera podemos hacer una comparación mucho más justa y real si queremos comparar entre meses cuánto estaba el salario mínimo. Otro dato que encontramos que queríamos evaluar fue el de la tasa de interés. Para, para evaluar este dato lo que hicimos fue usar el dato de la tasa de plazo fijo de 30 a 59 días. Esto lo sacamos de la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, donde encontramos una serie desde 1996 hasta la actualidad limpia, así que creemos que este dato refleja bien la tasa de interés. Después también encontramos el dato del RIPTE, que representa el salario previsional base para un empleado de comercio en blanco en el país. Estos datos también los proporciona el INDEC y existe la serie desde 1994 hasta la actualidad. También para esta calculamos el RIPTE real, haciendo el mismo proceso que hicimos con el salario mínimo de dividir por el IPC. Bueno, ahora pasando al primer análisis de relaciones entre variables, vamos a usar Machine Learning. En particular, vamos a usar un modelo lineal con función de pérdida ElasticNet. Básicamente es un modelo lineal en el que la función de pérdida combina a Rich y a Lasso. Como variables para hacer nuestro análisis, usamos al RIPTE real, al salario mínimo real, la inflación intermensual, el EMAE y la tasa de plazo fijo. Y lo que hicimos fue, de todas estas variables, fuimos fijando una como variable objetivo y el resto la usábamos como fitter. En particular usábamos los últimos 12 meses como fitter para que el modelo tenga noción del último año de variables. También lo que hicimos fue variar entre agregar la variable objetivo a los fitters o no. Y bueno, ahora viendo los resultados que nos parecieron más interesantes, podemos ver acá el EMAE como variable objetivo, usándolo como fitter. Vemos que los coeficientes con mayor magnitud son el EMAE en el mes anterior, pero casi con igual magnitud nos encontramos con el EMAE hace 12 meses, lo cual indica algo muy interesante que vamos a seguir evaluando en todo el resto del trabajo, que es que el EMAE es una variable estacional, o lo que es lo mismo que el valor que tuvo hace 12 meses es bastante influyente en el valor actual.
Después, analizando al EMAE sin usarlo como filter, vemos otras cosas interesantes, como que, por ejemplo, el RIPTE real con lag 1, o sea, el salario real el mes anterior, influye positivamente en la actividad económica, cosa que tiene sentido desde un análisis económico, ¿no? La gente gana más, entonces gasta más y eso sube la actividad económica. Después, analizando al RIPTE real ahora como variable objetivo, sin usarla como filter, vemos algo interesante que es que el salario mínimo con lag 12, o sea, el salario mínimo hace 12 meses, tiene una influencia muy positiva en el RIPTE real, lo que desde el lado de vista económico quiere decir que la ley del salario mínimo antecede 12 meses a que esto se vea reflejado en el salario real de los empleados de comercio, ¿no? También algo interesante que podemos ver en el resto de variables con mayor coeficiente de magnitud es que el EMAE hace 11 meses tiene una gran influencia en el salario. O sea, la actividad económica tarda o tiene un rezago de 11 meses en impactar al salario de la gente. Cosa que también puede tener sentido desde una conclusión económica. Ahora pasando al plazo fijo como variable objetivo, sin usarla como filter, vemos algo que desde un análisis económico es bastante obvio, que es que el plazo fijo está muy influenciado por lo que es la inflación intermensual en los últimos meses. Cosa que tiene un montón de sentido porque, como sabemos, el plazo fijo es una variable controlada por el Banco Central para mantener a raya la inflación y otras cosas, pero lo que vemos reflejado acá tiene mucho sentido macroeconómico. Bien, ahora pasando al siguiente método que estudiamos, que es el análisis de las correlaciones entre las series, vamos a estudiar este método y compararlo con el método anterior. En primer lugar, lo que hicimos fue analizar la autocorrelación de las variables macroeconómicas que teníamos. En particular, esto sirve para, por ejemplo, ver si una serie es ruido aleatorio o no lo es. Para eso está esa sombra celeste que se ve en los gráficos de cada una de las series, que representa a un test de hipótesis donde la hipótesis nula es que la serie tiene autocorrelación cero consigo misma al laguearla. Podemos ver que todas las series son interesantes de estudiar porque no representan ruido aleatorio, están por fuera siempre de la sombra en todos los puntos. Y otra cosa interesante de ver en estos gráficos es arriba a la izquierda, en el gráfico de autocorrelación del EMAE, se ve un poco esto que decía Teo de que la actividad económica tiene cierta estacionalidad, como vemos que, por ejemplo, al laguear 12 meses la serie sobre sí misma, tiene más correlación que al laguearla 6 meses. También analizamos los gráficos de correlación cruzada entre dos de las variables, entre varios pares, pero en particular, por ejemplo, este que es el gráfico de laguear la serie de inflación mensual sobre la serie de plazo fijo, podemos ver que se puede ver lo que decía, lo que mencionaba Teo, que se ve en el Machine Learning también, que es que los puntos más importantes son los más cercanos, es decir, los que tienen menor lag. Y a medida que se va aumentando el lag, tanto la serie de plazo fijo deja de tener alta correlación con la inflación, como al revés, la serie de inflación, al lagarla muchos meses, deja de ser buena para predecir el plazo fijo. También analizamos este gráfico que es muy distinto entre el salario mínimo y el RIPTE, donde podemos ver que también vemos, como en el Machine Learning, que el salario mínimo es bueno para, para predecir cómo será el RIPTE, que es lo mismo que nos hacía el Machine Learning, porque vemos que al laguear el RIPTE 12 meses hacia adelante, es cuando más alta correlación hay, pero vemos que es una función más lineal, es decir, no es como la que vimos anteriormente. También estudiamos en la siguiente diapositiva el caso de el EMAE y el RIPTE. Acá también vemos que, como vimos en el Machine Learning, el RIPTE, perdón, el EMAE es bueno para predecir el RIPTE con lags altos, y también se ve una función rara más parecida a la del salario móvil con la del
Por último, tenemos estas dos matrices que representan en la de la izquierda el valor máximo de correlación cruzada entre cada par de series, y en la matriz de la derecha podemos ver el lag en el que se da ese valor de correlación más alto, por supuesto, en valor absoluto. Por ejemplo, acá se pueden ver muchas cosas importantes o interesantes, pero por ejemplo, teníamos ganas de mencionar, por ejemplo, que se ve correlación negativa entre el salario mínimo y el RIPTE con la tasa de plazo fijo, con lags negativos muy altos. ¿Qué significa esto? Que la tasa de plazo fijo sirve para entender el salario mínimo y el RIPTE dentro de un año, por ejemplo, pero al aumentar la tasa de plazo fijo pareciera que disminuye el salario mínimo o el RIPTE. Por supuesto, no podemos decir que esto es una causalidad, pero sí que hay una correlación alta entre estas dos series al laguearlas un año. Bueno, y por último vamos a centrarnos en una variable especial, ¿no? Que es la del EMAE, la de la actividad económica, porque como pudimos ver tanto en la serie original, ¿no? Como en estos análisis previos, eh, esta, esta señal tiene una componente estacional bastante clara, ¿no? Vemos que se observa un patrón que se repite por cada año, y con una tendencia que también va cambiando en el tiempo, ¿no? Y bueno, y con esto se pueden aplicar técnicas de señales, ¿no? Que nos permiten sacar insights bastante interesantes, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, ver, bueno, una herramienta que tenemos es la descomposición de señales, ¿no? Que en específico hay una herramienta que se llama Season Trend with Loess, ¿no? Que es una forma de hacer una descomposición de señales por componente de tendencia, componente estacional y componente de residuos, un poco más robusta que la que vimos en clase. Y bueno, esto nos permite ver, por ejemplo, si en los residuos hay, hay outliers, ¿no? Que lo podamos asociar con eventos que ocurrieron en la vida real, conocidos, ¿no? Y también, bueno, podemos analizar cómo fue variando la componente de tendencia, ¿no? En el tiempo. Bueno, como dije, la descomposición STL es un modelo aditivo, ¿no? Donde estas tres componentes se suman para obtener la señal original. Y lo que cambia es que en vez de utilizar medias móviles para hacer descomposición, utiliza un algoritmo que se llama LOES, que sirve para hacer una regresión no paramétrica, ¿no? Y bueno, y básicamente lo que termina consiguiendo es un filtro pasabajos suave, ¿no? Para la serie de tendencias, y un filtro pasaltos suave para la serie estacional. Y bueno, acá se puede ver la descomposición que realizó al correr este algoritmo sobre el EMAE, ¿no? Se puede ver, bueno, el segundo gráfico es el de la serie de tendencias, el tercero es el de la componente estacional, y después el último es el residuo, ¿no? Que podemos ver después el análisis que hicimos sobre eso. Pero bueno, se puede ver claramente cómo hizo un filtro abajo para la serie de tendencia y un filtro alto para la componente estacional, ¿no? Donde cada uno de estos picos en la componente estacional, la transforma de Fourier de la serie estacional corresponde a un año, básicamente. Sí, un año, 2 años, 3 años. Y bueno, como dije, bueno, nosotros podemos tomar la serie de residuos, ¿no? Que obtuvimos de esta exposición y bueno, y ver cuáles puntos
fueron outliers, ¿no? de la distribución de esta señal. Y bueno, lo que fueron puramente outliers, ¿no? Podemos obtener que fueron, bueno, ocurrieron primero en el periodo de abril a junio del 2009, ¿no? Donde ocurrió la pandemia por la gripe A, donde, bueno, un montón bueno, la gente tuvo que hacer cuarentena, pero bueno, el segundo periodo un poquito más drástico fue entre marzo y agosto de 2020, donde ahí sí fue la famosa cuarentena por el COVID-19, ¿no? que impactó fuertemente en la actividad económica, ¿no? Los demás puntos no les pudimos encontrar una relación muy clara con un evento particular de la vida real. Pero bueno, por ejemplo, el último punto naranja fue en marzo del 2024, que fue un periodo donde el desempleo fue bastante alto, ¿no? Así que algunas cosas encontramos, pero no ningún evento famoso, ¿no? Al que podamos relacionar. Y bueno, después, algo que nos impactó es que la serie de los residuos, la crisis del 2001 no ha sido un outlier, ¿no? Pero sí pudimos ver que, bueno, acá a mediados del 2002, la serie de tendencias alcanzó un mínimo local, ¿no? Bastante fuerte. Y esto quiere decir que, bueno, la crisis del 2001 fue un decaimiento, ¿no? De tendencia de la actividad económica. Y bueno, también vemos que a fines del 2020 y a principios del 2021 la pandemia impactó claramente a largo plazo, ¿no? En la actividad económica. Bueno, para cerrar un poco el trabajo, mencionar algunas conclusiones, que pudimos usar diferentes técnicas de procesamiento de señales para estudiar y analizar las variables macroeconómicas argentinas y sus relaciones. Podemos también detectar anomalías en la actividad económica, que es una serie cuasi estacionaria, y podemos relacionarlo también con hechos reales, como hizo Nico recién. Y también pudimos encontrar diferencias y similitudes entre las técnicas utilizadas para analizar las relaciones entre las variables. Bueno, ese fue todo el trabajo. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias.